entorno del 1, 0,97, por encima del 1,3 ya, ahí lo tienen, 1,3, SP500 en 4.860. Abrimos cierre de Wall Street para que manden sus preguntas, para que vean toda la fotografía del mercado con Gonzalo Cañete. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo has visto la decisión y sobre todo la letrita pequeña de Powell? Bien, bueno, lo que he visto es que está dejando el terreno allanado para poder tomar medidas concretas y sobre todo, como digo siempre, no quiere determinar nada en concreto, es decir, deja ambigüedad, deja la puerta abierta a muchas cuestiones, nos habla de que no le preocupa mucho la tasa de inflación, que habrá que ir viendo cómo va funcionando. A mí me ha parecido que tampoco ha dado ningún tipo de sorpresa con los comentarios que ha hecho. Cierre de Wall Street para que nos cuentes qué estás viendo, dónde miras y para que también te puedan preguntar por dónde hay que mirar ahora mismo al mercado. Buenas noches, buen negocio, Gonzalo. Gracias, cuidaros. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con el cierre de Wall Street, vamos a echarle un vistazo al mercado y vamos a ver cómo va evolucionando la semana. Hoy miércoles echaremos un vistazo a los comentarios, aunque ya se ha estado hablando justo ahora en el especial de la Reserva Federal. Vamos a leer punto por punto los más destacados de las frases que ha dicho Powell. Vamos a ver sobre todo el impacto que ha tenido en los próximos minutos en bolsa, pero sobre todo también lo que vamos a ver es la evolución que tenemos para todos los tipos de activo, para renta variable, para la renta fija. Vamos a mirar también Europa, Estados Unidos, pero vamos a mirar también commodity y vamos a echar un vistazo, un repaso a todas las noticias de corte geopolítico de la semana. Porque ya sabéis que lo que me gusta es hacer una cronología de cara al viernes, que tendremos otra vez el cierre de Wall Street, para que podamos ver hoy miércoles cómo van las cosas. A todos los adictos de la bolsa, que sé que os gusta la acción, vamos a echarle un vistazo a todo para poder eso, estar actualizados. Bien, empecemos con los comentarios que he ido haciendo. Estoy abriendo por aquí, lo único, los gráficos, pero por alguna razón todavía no me los está dando TradingView. Menos mal que os he guardado unos cuantos. Vamos a ir a ver si lo puedo cargar de otro lado. Vale, no tengo ni idea por qué no me lo está abriendo, pero bueno, ahora lo voy solucionando. Bien, os voy contando primero las novedades. Vamos a echar un vistazo a comentarios, ¿vale? Para que tengamos un repaso de todo en Financial Joss de lo que he ido diciendo, ¿no? A ver desde dónde podemos ir empezando. Por aquí. Mirad, los destacados que nos van poniendo, te pone, yo te diría que hayamos logrado todavía un aterrizaje suave, tenemos mucho camino por recorrer para lograr un aterrizaje suave. No estamos declarando la victoria, decía Jerome Powell. También, otro comentario destacado, gran parte del crecimiento económico que estamos viendo se debe a la recuperación post-pandemia. Cuando eso se acabe, nuestra tasa restrictiva se notará con mayor nitidez. Recordad una cosa, recordad que la Reserva Federal de Atlanta fue la que dio ese estudio en el que estimaron en varios trillones de dólares la cantidad de ahorro reservado desde la pandemia, que se agotarían en aquella época, nos lo dijeron el año pasado, ¿vale? Se agotarían ya para finales del tercer trimestre, cuarto trimestre 2023. Es decir, estamos en tiempo de descuento. Ese dinero ahorrado habría terminado ya. Y aún así, os quiero recordar que los números siguen siendo extremadamente buenos. No olvidéis que la semana pasada repasábamos, por ejemplo, el dato precisamente de la tasa de crecimiento de Estados Unidos, del Q4, cuando se preveía realmente tener una tasa de crecimiento del entorno de 2%, resulta que nos salió una tasa de crecimiento del 3.3%. 3.3% sorprendiendo de nuevo, otra vez más, al mercado. ¿Por qué? Porque la expectativa era que el crecimiento fuese más lento. Eso es lo que nos habían prometido. Mirad, acabo de hackear ya esto y por fin consigo sacarte los gráficos frescos, ¿vale? Nueva sorpresa, es decir, la Reserva Federal en más de una ocasión nos ha dicho que le sorprenden los datos que se van publicando. Incluso algunos de vosotros a través de los chats en los directos me habéis dicho en alguna ocasión, Gonzalo, ¿tú te crees los datos que está publicando la Reserva Federal? No recuerdo más que el Q3 del año pasado, 2023, hace unos meses solamente, tan solo unos meses, cuando se publicó esa tasa de crecimiento del Q3, nos daba 4.9%. Y nunca se me olvidará uno de los comentarios que leí, que dijo algo así como, esa tasa de crecimiento es más propia de una economía asiática que no de los Estados Unidos de América, de la primera potencia económica. Por eso, más de uno era escéptico en cuanto a si ese crecimiento es real. No solo eso, sino que la propia Reserva Federal, insisto, hemos tenido a Cascaris, por ejemplo, haciendo comentarios, admitiendo que se sorprendían de la situación de la tasa de crecimiento de Estados Unidos, pero no solo eso, también de la evolución del mercado de trabajo. Que, por cierto, los datos que tuvimos
Ayer nos mostraban una mayor creación de empleo, las encuestas ADP sobre los non-farm payroll, las nóminas no agrícolas, han salido más flojas de lo esperado, pero ahora vamos a ir viendo un poco la evolución, vamos a ponerlo en 15 minutos para que tenga más mambo, más acción, más rock and roll este gráfico y podamos ir viendo. Ya sabéis que lo que tengo yo ahora mismo es un rango. Vamos a ir haciendo las cosas bien. Vamos a poner primero la proyección entera de todo lo que os estoy mostrando y luego vamos a ir bajando para que veáis por qué defino lo que defino. Tenéis este lateral que se fue formando a finales de 2023. Hemos visto como 2-3 meses en los que se ha formado este lateral, pese a todo el sprint alcista que se formó desde noviembre más o menos, cuando salió el informe de empleo, que salía malo, que parecía que por fin se estaba aterrizando porque se ralentizaba la economía, y a partir de ahí las palabras de Powell sugiriendo la posible recorte de tipos. A partir de ahí el mercado se animó, se empezó a lateralizar y hemos visto que ya en enero se rompía al alza el mercado, de nuevo, una vez más, volvía a romper al alza. Lo que hice fue proyectar este rango al alza, ¿vale? Una vez que se rompía, al alza, pero no hice objetivos. Parece que ha ido como un auténtico tiro, ¿vale? Si le echáis un vistazo, podéis ver que la proyección que hicimos y que está marcada en los programas anteriores ha funcionado bastante bien, porque date cuenta que justo al llegar a los límites de esta proyección que le habíamos dado es cuando nos ha dado la vuelta el gráfico, ¿vale? 4.865 era lo que había marcado esta misma tarde. Esta mañana he hecho el reporte de gráficos también, algunos lo habéis seguido. Os he invitado a asistir hoy al cierre de Wall Street desde el programa del directo, el streaming de esta mañana, ¿vale? Y bueno, ahora lo que estamos viendo es simplemente que parece que el Standard & Poor's retrocede. Vamos a bajar ahora sí a 15 minutos para que podamos ver todo bien y bueno, echémosle un vistazo, sigamos leyendo comentarios para que podamos analizar bien cuál es el sentimiento de mercado después del discurso de Jerome Powell. Si la inflación vuelve a subir, sería una sorpresa en este momento, ¿vale? Para ti y para todos, ¿vale? Porque sigue cayendo no solamente para Estados Unidos, cae para incluso hasta Japón, que está en la otra punta, también tiene recortes de la tasa de inflación. Hoy hemos conocido datos de la tasa de inflación, por ejemplo, de Francia, que también caen. El único dato que mejora en Europa es la tasa de inflación, el resto se van hundiendo. De hecho, para Japón, esta misma semana hemos tenido datos también que era la producción industrial y también han pinchado. Es decir, salió un dato de producción industrial que mejoraba con respecto al anterior, era 1.4 con respecto a una contracción del 0,9 del periodo anterior, pero el problema es que salía bastante más flojo que lo que se esperaba. No solo eso, las nóminas en Japón también. Hay una serie de indicios y amigos, esta es la madre del cordero, esta es la clave de todo lo que estamos contando, que podrían decirnos lo siguiente. Plantéate esta pregunta por un momento, tú, inversor, que estás como yo con la lupa, analizándolo todo y pensando, ¿para dónde va todo esto? ¿Vamos a ver un mercado alcista en 2024 o vamos a ver que realmente se parte esto y que las cosas no están tan firmes como parece? ¿Estamos ante una trampa? ¿Es un mercado artificialmente alcista? ¿Cómo podemos averiguar esto? ¿Cuándo viene un cisne negro? Bueno, pues plantéate una sola pregunta. La inflación se está contrayendo desde hace meses, nos saca del problema. El principal problema era que con tasas de inflación altas, la Reserva Federal apretaba los tipos y el resto del mundo entero sufría mayores costes de financiación. ¿Correcto? Bien, dicho eso, hemos salido del problema porque la inflación se está cayendo. Pero ¿qué pasaría si se sigue cayendo? Y con esto estoy hablando de los PPIs, los precios a la producción industrial, que están mostrando ya síntomas de deflación. Y si miro la economía japonesa y me doy cuenta que hay datos también que no encajan y que la actividad industrial en Japón sale más débil de lo que se esperaba, sabiendo que el mes anterior ha mostrado contracción de casi el 1%, y si a eso le sumo que la actividad industrial de Europa se está contrayendo, la pregunta que te hago, imagínate si nos metemos en un escenario deflacionista a partir de ahora. Eso sí que sería también un problema, porque como os he dicho, hay dos escenarios con la inflación. Escenario A es inflación, es decir, tu dinero cada día vale menos. Por lo tanto, hay que colocarlo en activos, bono, renta variable, donde sea, pero que se salve de la pérdida de valor que deteriora la inflación. Pero el escenario B, si me apuras, es casi peor, deflación. Porque cuando se produce deflación significa que se produce bien por el lado de la demanda, bien por el lado de la oferta, se empieza a producir una contracción. Y cuando esa contracción se produce, significa que va a traer menos producción, eso es menos trabajo, menos inversión, menos crecimiento económico. Por lo tanto, trae pobreza, pero a marchas forzadas. La deflación también es muy peligrosa, porque una inflación te cuesta dinero, te cuesta pérdida de poder adquisitivo,
pero una deflación te cuesta el trabajo y tu medio de subsistencia, te cuesta los ingresos y el crecimiento económico de un país. Nos mete en un pozo la deflación, ¿vale? Sigo para que no nos quede nada. Voy a leer los destacados simplemente, así podemos ir rápido al repaso de lo que ha ocurrido esta semana. Teníamos la Fed, swaps, reducen probabilidades de un recorte en marzo después de que Powell dijera que no es el caso base. Los operadores de futuros de tipos reducen sus apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed en marzo. Por cierto, acuérdate que Volstick fue el que dijo, no, en todo caso en mayo es el recorte de tipos. Lo trajimos, leí el comentario del tipo y básicamente funcionario también oficial de la Reserva Federal dijo que para él el recorte de tipos no era hasta mayo. Y en aquel momento fue una noticia positiva. ¿Por qué? Porque implícitamente dijo que había un recorte de tipos en mayo, ¿vale? Y 2 días antes, un miércoles, Waller, también de la Reserva Federal, otro oficial, dijo que él no veía por qué habría prisas en recortar tipos si las cosas iban bien. Y las cosas van bien. Estados Unidos crece al 3.3%. ¿Qué prisa tiene a nivel interno la economía de Estados Unidos de soltar billetes, de reducir el coste financiero? No tiene prisa. Los datos son buenos. Lo ha dicho Waller. Te lo repetí yo durante semanas. Pero llegó Waller y un señor con el pelo blanco, con corbata, muy conocido allá en su casa y que además es oficial de la Reserva Federal, y entonces sí se toma en serio. Oye, yo no veo la prisa por recortar las tasas de interés. Si tenemos una inflación que se acerca al 2%, si la economía, el crecimiento va bien y la tasa de paro está por debajo del 4%, ¿por qué hay que recortar tipos con tanta urgencia? Era de sentido común y te lo estábamos contando aquí, pero solamente cuando Waller lo dijo, el mercado pinchó. Pinchó. ¿Por qué? Porque todo el ciclo alcista venía alimentado con la idea de que van a soltar billetes. Y si este tipo de repente te dice, un momento, ¿pero por qué hace falta soltarlos tan rápido? Todo el panorama cambia. Todo el objetivo, todo el contexto por el cual estábamos subiendo cambia. Bueno, con Voltic diciendo, no, tranquilos, en marzo no va a ser en mayo. Se me ha escapado. Pues eso era positivo. Y ahora que dice, no, que en marzo no va a ser. Bueno, eso ya casi lo sabíamos por parte de Voltic. El problema es que él no diga que es en mayo, sino que te diga que en marzo no va a ser, pero no te especifique cuándo. Ahí te deja directamente a tu interpretación. Averigua tú cuándo vamos a recortar los tipos porque no te lo vamos a decir. Y por otro lado, amigos, ¿qué esperabais? Es un banco central, no te va a decir de antemano lo que va a hacer, porque si te lo dijese de antemano, el precio ya lo descontaría todo. De momento el Standard & Poor's sigue cayendo, estamos en 4.850, pierde el rango de 50% que está en torno a 4.865, hablamos de Standard & Poor's al contado, tenemos también el futuro, fíjate el leñazo que lleva el futuro, el futuro del S&P, que es el que esta mañana os contaba. Teníamos durante las semanas anteriores en contango el Standard & Poor's futuro, el mini SP lo teníamos cotizando por encima del contado, pero ha empezado a diverger. Esta mañana el contado seguía positivo, seguía fuerte, pero el futuro se iba reduciendo, iba cayendo hacia una convergencia entre el contado y el futuro, ¿vale? Y ahora estamos viendo que los dos están cayendo ya. Por lo tanto, bueno, mala señal, veremos cómo lo interpretan mañana las bolsas de Europa y sobre todo cómo lo metaboliza Asia durante esta noche, lo cual me lleva a que empecemos a pegar un repaso a el mercado, a las bolsas. Voy a abrirte mi cuenta de X para que podamos seguir un poquito el guión de lo que te he ido comentando esta semana. Hemos empezado, bueno, vamos a recapitular. El tema, por ejemplo, que os comenté la semana pasada fue bolsa china, ya que vamos a analizar cómo cerrará la bolsa china esta madrugada, tras el impacto que tengan estas palabras y la reacción de Wall Street, el cierre de Wall Street. Vale, acuérdate, la semana pasada vimos 2 motivos por los cuales la bolsa china tuvo muy buen resultado. Y aquí hay que ponerse en contexto. La bolsa china, y hablamos del Shanghai Composite, hablamos también del Hansen, tuvo todo este rebote al alza que tenéis aquí. Boom, boom, boom. Toda esa subida nos la hizo la bolsa china la semana pasada. Había 2 factores que animaban al mercado y que le tocaban un poco el mambo, ¿vale? A la bolsa china. Tened en cuenta, el contexto era que mientras que las bolsas occidentales y en particular la de Estados Unidos, porque tira, porque va bien la economía estadounidense, la de Europa, porque se aparece la Virgen, nadie sabe por qué. Europa sube mientras que Alemania presenta resultados cada vez peores. Se va cerrando la industria alemana, se va, incluso teníamos repunte de la tasa de paro de Alemania, ahora esta semana ha salido un poquito más baja, ha caído un 0,1% al 5,7 desde el 5,8, si no me equivoco, algo así, ¿no? Pero lo de Europa era un misterio, pero también subía,
¿vale? También subía la bolsa. ¿Quién invierte en la bolsa europea sabiendo que la economía europea se está contrayendo y que está en serias dificultades? Os he publicado por aquí la estadística, el ratio de aprobación de la mayor economía de Europa, el líder de la mayor economía de Europa, el canciller de Alemania, el señor, lo tenéis aquí, Olaf Scholz, tiene un ratio de aprobación del, me parece, 20%, 76% de la población desaprueba a el canciller de Alemania. Tú imagínate cómo está Alemania, en una auténtica crisis política, pero también económica. Cuando los negocios no tiran, la gente se enfada, ¿vale? Pues mientras estas bolsas han subido, Estados Unidos, Europa, China ha estado cayendo. Si miráis toda la evolución cronológica de China en el largo plazo, vais a ver que todo el sprint alcista milagroso que hicieron las bolsas occidentales se lo comió con patatas China, ¿vale? Aquí tenéis, fijaos, vámonos a enero, cayendo, cayendo, cayendo y cayendo, ¿vale? Veníamos desde, estamos aquí, febrero 2023, julio 2023, todo el año pasado ha sido un año de caídas, todo el año pasado. Y mientras que las bolsas de Europa, a partir de aquí, noviembre, octubre, noviembre, te hicieron esto, catapum, y se fueron a máximos, las bolsas de China han seguido cayendo, ¿vale? No solo eso, cuando digo máximos es máximos. Es como si la bolsa china estuviese por aquí ahora mismo, cerca de los 3.600 puntos, perdón, 36, Hansen, 36.000 puntos, ¿vale? Y en vez de eso han seguido cayendo. Esta era la cuestión. China seguía cayendo. Lo cual además asustaba un poco porque si tienes en cuenta el tamaño que tiene la burbuja y el problema de la economía china, bueno, pues era preocupante. ¿Qué podía animar a esta subida que tuvo la bolsa china durante la semana pasada? Ya te digo yo el qué. Las dos cuestiones clave. Uno, ese rumor que salió al inicio de semana, creo que fue el martes o el miércoles, que hablaba de 278.000 millones de dólares, el equivalente a millones de paquete de ayuda para la economía china, para reactivación de la economía china. Y el anuncio del Banco Popular de China de que recortaba tipos, que iba a recortar tipos. Pero yo me he mojado, amigos, porque estos intentos de reactivar el entusiasmo inversor en China vienen desde lejos ya. Desde el año pasado os comentábamos aquí, mencioné en varias ocasiones que los repos dentro del mercado de renta fija de China estaban disminuyendo y que por lo tanto eran pasos previos a un recorte de tipos que se produjo, salvo que después, tiempo después, cuando vimos que el dólar se iba abaratando, durante 2023 fue cayendo fuerte el dólar, ponía yo en una situación complicada porque se encarecía. Y por lo tanto dejaba que la política monetaria china dependiese más de la veleta del dólar, de lo que hiciese el dólar. No es el problema ya y por eso ahora sí se atreven a recortar tipos de nuevo, pero China tenía dos opciones, la opción fiscal, que es la de siempre, y la opción monetaria. La opción fiscal, soltar billetes, la opción monetaria, recortar tipos y soltar billetes por vía monetaria también, ¿vale? Eso es lo que animó la bolsa. No ha funcionado, no ha funcionado. Ha vuelto a caer la bolsa, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que de momento la historia no ha funcionado y que nos hemos metido en esta bajada ahora, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona, pero ya te quedas con que si la semana pasada destacábamos la subida que tuvo Hansen y en este caso Hansen y en este caso el Shanghai Composite, que lo tenemos aquí, pues toda la subida la ha vuelto a perder, ¿vale? Así que no ha funcionado los planes que tenía en este caso China de meterle billetes a la economía, ¿vale? Bien, y eso con el lado de Asia, recapitulando. Hemos empezado la semana con un susto más. Parece que la bolsa está inmunizada contra cualquier tipo de susto. ¿Cuál ha sido? Bueno, tres muertos, tres soldados, tres marines muertos por el ataque que se produjo entre la frontera de Siria con Jordania, en bases estadounidenses. Más de uno decía por redes, si es que están ocupando ese territorio porque nadie les ha invitado. Y por eso, de hecho, Hezbollah, la facción iraquí de Hezbollah, ha dicho que van a seguir atacándole hasta que abandonen el territorio ocupado, ¿vale? Bueno, pues ese era el inicio de semana y no asustó al mercado, ni tampoco hemos visto ciertos repuntes en el petróleo. Creo que te he sacado gráficos bonitos del petróleo por aquí. Mire, lo tenemos. Este es el gráfico del Brent, ¿vale? Lo voy a poner también por aquí así en vivo para que lo vayamos viendo, pero luego os saco el bonito que os he hecho con histórico para que se vea la evolución que va teniendo, ¿vale? Sí ha ido repuntando el crudo, pero si te fijas, no ha hecho nada espectacular y de hecho fíjate toda la caída que estamos viendo en la sesión de hoy, que hemos venido desde la apertura ha sido en el entorno de 82.36 y hemos visto un mínimo de 80.30, que prácticamente es el precio de este momento, ¿vale? O sea que el crudo se ha vuelto a caer. Pase lo que pase en Oriente Medio, no influye. Teníamos también a el secretario de Defensa de la Casa Blanca, el representante de la Casa Blanca,
diciendo precisamente esta semana, uno de los comentarios que he leído era que estábamos asistiendo a los momentos más peligrosos del Oriente Medio desde 1973. Pues no lo parece, porque os recuerdo que en el 73 vino la crisis del crudo, la crisis energética, la OPEP, el precio del crudo disparado por los aires. No está ocurriendo, no está ocurriendo. Dos claves por las que no está ocurriendo. Me he traído aquí notas para que no se me olviden. Vamos a ir tachando cosas para no repetirme, ¿vale? Pero con respecto al crudo, lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay dos claves por las cuales creo que el precio del crudo no está reaccionando como debería reaccionar. La primera clave básicamente es una posible caída de la demanda del crudo. Hemos visto, os traje gráficos la semana pasada de una contracción en las importaciones de crudo de la India. ¿Os acordáis de esto, no? Hemos visto también que caía la exportación de crudo de Rusia. En teoría debía disminuir la oferta, pero es que esa contracción de la oferta era muy inferior a la que se planificó inicialmente. En 2023, entre agosto, septiembre, octubre, hubo negociaciones de la OPEP para reducir la oferta y el mercado se calentó y se animó, ¿vale? Vimos hasta los 90 y pico. Yo creo que es este pico de aquí que estamos viendo, ¿vale? Donde salió todo ese movimiento. Fue, a ver si puedo pintar aquí con esto. Sí, ahí está, ¿vale? Pues ese pico de ahí fue el que movió todo. A ver si puedo poner un tamaño medianamente decente aquí. Bueno, más o menos. Y fue justamente la decepción de la OPEP negociando esto lo que hizo que el crudo no terminase de calentarse. Es decir, a medida que se iba negociando, el crudo subía, pero en cuanto la resolución final, que era recortar 2 millones de barriles diarios, quedó en 900.000 barriles, menos de la mitad, el precio también se dio la vuelta. También el conflicto de Israel lo sobrecalentó, no tanto como la negociación de la OPEP. Acordaros que la negociación de la OPEP lo llevó a 90 y pico. Sin embargo, creo que está por aquí, mira, septiembre, nos llegó hasta 94, 95. Sin embargo, lo de Israel, justo aquí cuando empieza en octubre, ¿lo veis? Dispara el crudo, pero no llega a los niveles que había llegado el tema de la OPEP. Y automáticamente las semanas siguientes se empieza a enfriar, a enfriar y a enfriar. ¿Qué pasaría si opción A, el crudo no tira porque no está habiendo una demanda a nivel global como se esperaba y de hecho se está contrayendo esa demanda? ¿Y qué pasaría si opción B, esta ya es un poco más secreta, más misteriosa? Y si se está manteniendo el crudo bajo, como ya se hizo en el pasado, acordaros del año 2014 con el tobogán que se produjo en el precio del crudo y que se mantuvo durante meses, para poder rellenar las reservas de crudo, por ejemplo, de Estados Unidos, que también hemos sacado en su momento el gráfico y hemos visto que las reservas históricas de crudo de Estados Unidos están desinfladas. Pero no desinfladas de que nos hemos quedado sin crudo para los próximos 6 meses, desinfladas de que el crudo, las reservas de crudo están en mínimos de 20 años, ¿vale? Y por eso, incluso hemos tenido hoy mismo, no lo he apuntado por aquí, hoy mismo hemos tenido, creo que no lo he apuntado, las reservas de los barriles de crudo, sí, inventarios de crudo de Estados Unidos. Nos han salido 1,23 millones cuando lo que se esperaba era una contracción de 210.000 barriles. Por lo tanto, Estados Unidos debería estar haciendo caja. Y claro, no son tontos, probablemente tienen contactos de sobra en el mercado energético desde los años 70, ¿vale? Los sauditas básicamente, para poder abastecerles y para mantener el precio bajo. No van a comprar con un crudo subiendo. También decían por ahí, no sé si era Alberto Iturralde, alguien comentaba, en año electoral no verás el crudo por encima de $85. Bueno, veremos a ver cómo va eso, pero ahí tenemos los $85 y sí es verdad que según se aproxima, retroceden en 2 sesiones casi consecutivas el crudo hacia los $85, ¿vale? Como os decía, esto es el directo, lo que estamos viendo. El gráfico que he tenido cocinado, que he hecho me ha parecido muy interesante, lo tenéis aquí, porque en este gráfico podemos ver, os decía, justo, fijaos, la evolución, no sé si puedo mover esto, estoy experimentando con esta herramienta para poder pintar, ¿vale? Vale, yo creo que la puedo dejar por aquí, ¿vale? Esta evolución tenemos este precio, los $147,50 que se produjo en la crisis 2008-2009, ¿lo veis? Aquí justo. Y luego tuvimos este repunte de $138 justo entre 2021 y 2022 cuando se produjo la invasión de Ucrania, ¿vale? Entre tanto, esto que fueron las primaveras árabes, ¿vale? Justo las primaveras árabes, ahí las tienes. Todo el tema de las primaveras árabes, la caída de Libia, las revoluciones en Siria, que estuvo a punto de colapsar el gobierno sirio, que se extendía hacia Irak, porque acuérdate que el Estado Islámico estaba en territorio sirio e iraquí, el tráfico ilegal de crudo que se hacía desde Siria hacia los puertos
en territorio del norte de Siria, cerca de Turquía. Todo esto fue una época dura. Aquí intervino Rusia, ¿vale? Y justo cuando intervino Rusia se produjo todo este tobogán del precio del crudo. Y en aquel momento dijimos una cosa, esto es un ataque especulativo contra Rusia. Rusia se arrepentiría de haber plantado cara a Estados Unidos. En aquel momento, no sé si lo recordáis, yo sí, 2011, fue cuando Obama dijo aquello de que si se demostraba que el gobierno sirio había utilizado armas químicas, bombardearían Siria, ¿vale? Habría una guerra contra Siria. Otra guerra más que iniciaba Obama, pese a que sea premio Nobel de la Paz, ¿vale? Quédate con eso. Hasta que Rusia dijo que no se podía bombardear Siria y que había que encontrar una solución diplomática al conflicto. Y Rusia tenía una base militar en Siria. La única, pero una base militar en Siria. Y se desplegó militarmente en Siria. Y no se produjo el bombardeo de Siria. No hubo un ataque directo de Estados Unidos sobre Siria. ¿Por qué? Quizá por la presencia rusa. Yo creo que este movimiento del crudo fue una represalia por eso. Los sauditas empezaron a vender crudo y el rublo, si sacáis un gráfico justo de aquella época, el rublo se desplomó. Ahora estamos viendo precisamente que al llegar justo a la guerra de Ucrania se empieza a enfriar el crudo y de nuevo pasa lo mismo. El crudo va cayendo, cayendo y cayendo y todas las monedas vinculadas al crudo, tenemos el rublo, tenemos la corona noruega, tenemos el dólar canadiense, el CAD, que también tiene altísimas reservas de crudo. Todas estas monedas, si le echáis un vistazo, el último año, año y medio, se han ido debilitando contra el dólar porque la caída del precio del crudo no ha favorecido eso. Pero la cuestión está en que aquí, amigos, tenemos bases de sobra, de soporte, por las cuales por encima de $68 el barril nada está acabado. No podemos cantar victoria. ¿Puede subir el crudo? Sin lugar a dudas puede subir, porque está cerca de zonas de soporte. Si te fijas, incluso tienes esa media de 200 periodos justo aquí, en los 68,45, $68,50 el barril, clavada, ¿vale? Y si te fijas, además, lo que parece estar bastante claro es que el crudo cíclicamente o ha estado por encima de 68 o ha estado por debajo. Es decir, nos encontramos con periodos como estos, donde prácticamente se tira por debajo de esos 58 desde 2015 hasta 2020, casi 5 años, ¿vale? Y aquí hemos tenido ciclos donde se ha tirado desde el año 2009 hasta, perdón, con la caída de actividad que se produce en 2008, a ver que mueva esto y podamos ver la cronología. Con la caída de actividad que se produce en 2008, la contracción entera del crudo, ¿vale? A partir de ahí, 2010 aproximadamente, entre 2009 y 2010 hasta 2014, está justo por encima de los $68 el barril. Luego podemos estar ante un superciclo en el que el crudo se mantenga por aquí arriba. Y si ese es el caso, por cierto, no quiero dejar de comentarte un regalito que te traje y que fue una de mis teorías, ¿vale? Con esto. Dije, bueno, vamos a ver qué podemos sacar interesante en stocks, porque sabéis que yo no toco prácticamente los stocks, analizo solamente mercados globales, commodity, renta fija, renta variable, pero, pero no analizo acciones como tal. Y sin embargo, una de las que me pareció más interesantes era precisamente ExxonMobil y Chevron, porque la teníamos, ExxonMobil Corporation, aquí la tenemos. Fijaos. ¿Os acordáis que cuando hablamos de esto hace 2 semanas, 3 semanas, os dije, atentos porque la tenéis justo donde queréis? Es decir, si por alguna extraña razón lo del crudo no funciona y no se desploma, tenéis ExxonMobil justo en qué zonas? Entre los 96 y los $98 la acción. Está en 102 y retrocediendo con la media de 200 aquí arriba. ¿Lo veis? Pero ha empezado a despertar. Si la compraste cuando estábamos mencionándola como interesante, ¿vale? Porque teníamos los soportes aquí, porque teníamos un buen rango formado hasta $120 por aquí arriba y decíamos, estamos en la base de un rango que va hasta $120. El crudo no creo que se pueda mantener muy estable con la que se está liando en Oriente Medio, que un día sí y otro también va escalando el conflicto. Ten cuidado y échale un vistazo, porque a lo mejor resulta que estamos ante uno de los sectores más descontados que hay. No, pero es que el sector tecnológico y Tesla y esto y lo otro. Sí, pero el sector energético está barato, amigo. Está barato y además está en justo de rebajas. Está en zonas de compra que has visto en 2 o 3 ocasiones durante el último año y medio, 2 años, y que han tirado muy bien, ¿vale? Que te han llevado a un buen rendimiento una vez que han subido hasta 120. Luego, de momento, hemos pasado de esos 90 y pico hasta 104, 100, 105 y retrocede. Estamos en 102,30 por ahí, ¿vale? Y más cosas. A ver, el crudo lo hemos tocado. Hemos hablado de, bueno, hemos ido hablando de cosas que han ido ocurriendo en cuanto a datos y demás. Os he comentado también los datos de inflación de Alemania, que han caído al 2,9 esperando el 3. Os he comentado también la caída de la tasa de IPC de Francia,
que repuntaba en enero un 0,2, pero ¿qué más? Hemos contado la producción industrial de Japón, no hemos hablado de Taiwán, pero también Taiwán y Japón han traído datos muy buenos, ¿vale? Taiwán tenía una tasa de crecimiento del 1,4 anualizada con una subida del 2,3 interanual. Hemos hablado de las caídas de la bolsa china, esto ya lo hemos comentado. Los PMIs de China, por cierto, no os los he comentado, pero están también por aquí. Sería interesante simplemente que los veas. Alguno también podría atribuir la caída de la bolsa china a los PMIs. Bueno, el único que sale en contracción es el de servicios, el manufacturero. El no manufacturero sale 50,7, el manufacturero 49,2. Y aún así están mejores que los de Europa, pero China está en este vaivén desde el año pasado. Es decir, los PMI salen entre 50 con poco o por debajo de 50 ligeramente, ¿vale? Y noticias o temas que me parecen interesantes geopolíticos que tampoco os he contado. Estaba el tema, por ejemplo, de Hungría. Hemos visto, el Financial Times publicaba un artículo, no sé si te saqué por aquí la fuente, creo que sí, ¿vale? Publicaba un artículo donde nos contaba el Financial Times precisamente que amenazaba a la Unión Europea con sabotear la economía húngara si volvía a votar en contra de el presupuesto para Ucrania. 50.000 millones de dinero público europeo, de ciudadanos europeos, se mandan a la guerra de Ucrania, a la guerra de Estados Unidos en Ucrania. Ya sabéis que se está midiendo las puertas con Rusia y que está empeñado en que tiene que ir a la guerra, ¿vale? Eso va a ocurrir sí o sí. La cuestión está en si nos consigue meter a todos. De momento, Reino Unido dijo hace poco, el ministro de Defensa de Reino Unido, que deben prepararse para una guerra con Rusia, ¿vale? Irrisorio cuando tú comparas las fuerzas rusas con las fuerzas británicas, pero así es como está el panorama, ¿vale? Y esa noticia me parecía ya el colmo cuando hemos visto precisamente que amenazaba con boicotear a la economía húngara la Unión Europea si votaban en contra, ¿vale? Os he sacado por aquí estaba la noticia, ¿vale? Os he sacado también del gráfico el florín húngaro para que veáis que sí que le están apretando, le están sacando jugo, pero no está peor que lo ha estado en otras ocasiones durante el año pasado, ¿vale? Aquí tienes la noticia original donde nos hablaba, por si no te lo crees, porque alguno dirá, eso es imposible. Pues aquí lo tienes, Financial Times. Bruselas amenaza con golpear la economía húngara si Víctor Orbán veta la ayuda a Ucrania. Alucinante, ¿vale? Llámalo democracia, llámalo como quieras, pero si no estás conmigo, te destruimos, ¿vale? También pasó con Europa. Otra noticia más que ha salido 24, 48 horas. Anoche se empezaba a comentar, os he traído también el recurso, la noticia original está aquí, ¿vale? Y es la posibilidad, ayer había una visita del ministro de Exteriores y de Defensa cubano a Rusia. Tenéis aquí precisamente el ministro de Defensa cubano está de visita en Moscú. Comillas, Rusia está dispuesta a apoyar a Cuba bajo el embargo comercial y económico ilegal de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa ruso decía esto. Y la posibilidad, como os comentaba, que en esta noticia nos la cuentan un poco más al detalle, de que Rusia mandase armamento nuclear y todo tipo de armamento, pero sobre todo lo que preocupa es el armamento nuclear a países amigos, entre comillas, que serían Nicaragua, Venezuela y sobre todo, atención con esto, Cuba. ¿Vale? La crisis de los misiles se reabre. Claro, la conclusión es fácil. Si insisten en que Ucrania tiene que ser parte de la OTAN y que hay que poner misiles estadounidenses en Ucrania, a 500 kilómetros de Moscú, Moscú dirá, vale, pues ahora yo pongo misiles balísticos en Cuba, a X kilómetros de Estados Unidos, de Florida, de Washington, y ya cuando queráis nos sentamos a negociar o nos matamos unos a otros, ¿vale? Eso es, me parece, lo más destacable, ¿vale? Que os podría comentar. Alexei Zuraev es el que ha dicho esto, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Defensa de Rusia. Es el que ha hecho este comentario sobre la sugerencia de que se desplieguen armas nucleares en países amigos como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿vale? Así está el panorama, amigos, pero la bolsa no caía. Esta mañana la bolsa no le importaba este tipo de cuestiones y así ha seguido, ¿vale? Venga, repasando lo que no se ha tocado, os traía este gráfico que he preparado por la tarde, está fresquito, del oro, donde veis que está, para mí, en un latigazo alcista, en torno, por encima de estamos en 2.068 dólares la onza, voy a sacarlo en el gráfico en vivo, ahí lo tienes, 2.052 dólares la onza. Si lo veis con perspectiva limpio, más limpio imposible, os he tratado de hacer lo más sintético el gráfico, ¿vale? ¿Qué pasaría si no se consolida por encima de 2.030 o 2.050 dólares la onza? Pues bueno, básicamente que estáis dentro del rango. Y dentro del rango significa que mitad del rango son 1.850 dólares la onza y 1.650 dólares la onza. ¿Cómo puede ocurrir esto?
con un dólar fuerte, con una reserva federal que decepciona con el recorte de tipos y con una inflación que vuelve, ¿vale? Cuidado con esto, porque no cantes victoria todavía con este oro, porque estamos viendo una evolución muy largoplacista que podría dejarte aquí lo que fuese una mecha, una corrección y el oro volvería para abajo, ¿vale? Más cosas y liquidando, tenemos también aquí el crudo, ya lo hemos comentado. Fíjate cómo los 85 parece una barrera fundamental, cómo la media de 200 también le ha hecho tope en vela diaria y cómo tendríamos como mucho objetivos $85 y $95 en el Brent a alcanzar si vemos una contracción mientras aguante por encima de 65 e incluso no está aquí en este gráfico, pero si vais a más largo plazo veréis de 72 a 68 zonas fuertes de soporte en el crudo Brent, ¿vale? ¿Lo ves perdiendo 72, $75? No te preocupes porque todavía puede dar un sustito el crudo, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? Hemos comentado ya en este largo plazo el crudo con sus máximos. Nos queda ver también por aquí IBEX 35, por cierto, ahí lo teníais. Vamos a actualizarlo, pero poníamos 10.150 como primera barrera, 10.000 como zona de soporte, 10.300 como objetivo que podría llegar a alcanzar. Y te digo más, si lo alcanzo, ¿vale? Estáis ahí con los objetivos en torno a 10.300. Y por último, el IBEX 35 lo tenéis aquí con incluso hasta 11.000 en el largo plazo. El DAX, fijaros lo interesante que es, llegando a 18.000, estamos en 17.000 prácticamente. Si os fijáis, está justo en los topes de una cresta de un canal alcista. Si toca aquí o toca aquí arriba, cualquiera de los dos, o bien corrige ahora o bien corrige acercándose a los 18.000, te puede meter de nuevo una corrección que va tocando. Échale un vistazo al gráfico y convéncete a ti mismo, ¿vale? Si los queréis, pedírmelos en redes y los comparto con vosotros para que podáis verlo de cerca, pero este gráfico me ha parecido muy interesante en DAX y ahí te lo dejo, ¿vale? Amigos, nos vemos el viernes noche. Espero que os haya dado un buen repaso comprimido, contundente de mercado. Y ya sabéis, cierre de Wall Street si quieres estar informado de todo lo que va sucediendo en los mercados financieros, ¿vale? Nos vemos, cuidaos. Chao.